Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a la clase virtual de farmacología. Les voy a hablar sobre la farmacología aplicada en operaciones. Les voy a hablar sobre los medicamentos que se administran con más frecuencia en operaciones, sin antes, ¿verdad? Porque no vamos a hablar de farmacología sin repasar, ¿verdad? Los principios que eso conlleva, ¿verdad? Y ahí aquí vamos a ver familia de los medicamentos, sus efectos terapéuticos, farmacodinamia y todo eso que debemos saber, tanto como las vías de administración. Y eso ya que es bastante importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Muy bien la farmacología, ya que nosotros nos encargamos, ¿verdad? De montar salas de operaciones y todo eso, ¿verdad? Entonces tenemos que tener preparado y listo los medicamentos que el médico necesita y esté recetado, ¿verdad? Y entonces vamos a darle continuación a esta clase. Farmacología es la ciencia que estudia el origen de las sustancias físicas, químicas y la acción terapéutica que ejercen en el organismo. La farmacocinética. La farmacocinética, esto es el estudio de cómo el organismo procesa el fármaco, se estudia la absorción, la distribución y el metabolismo y la excreción, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la absorción. La absorción es el medicamento es ingresado a nuestro organismo por una vía de administración, ya sea oral, ya sea en la vía parenteral o en cualquiera de las vías, ¿verdad? Las cuales les voy a mencionar más adelantito, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la absorción, ¿verdad? Que les estaba diciendo que es administrada por una vía y entonces voy a digerirla. Vamos a ponerme, por ejemplo, una amoxicilina, ¿verdad? Que es un antibiótico, ¿verdad? Antimicrobiano. Y entonces lo estoy utilizando la vía oral, se absorbe, pasa por el torrente sanguíneo, ¿verdad? Y entonces esto va hacia el aparato digestivo y todo eso, ¿verdad? Y entonces, por la finalidad, ¿verdad? Va la absorción y viene la distribución, ¿verdad? Que es lo que yo les decía, ¿verdad? Que se distribuye, ¿verdad? Por el torrente sanguíneo hacia donde se necesita que el fármaco haga su acción terapéutica. El metabolismo es la transformación de lo que se necesita. Por ejemplo, aquí está la acción terapéutica, ¿verdad? Que es para lo que el médico me está diciendo, ¿verdad? Para tratar la enfermedad, ¿verdad? Que se desea curar. Entonces, él me va a recetar el antibiótico, ¿verdad? Y al hacer su farmacocinética y su farmacodinamia, aquí va a hacerme la acción, ¿verdad? Que va a ayudarme a combatir esas bacterias, ¿verdad? Esa infección provocada por bacterias, ¿verdad? Y va a ser excretada por una vía de excreción, ya sea digestiva, ya sea por los riñones, sabemos, ¿verdad?, que es en la orina. Hay otras vías en las cuales los medicamentos pueden salir en el lagrimal, por los poros, y otras formas de la cual va a ser la extracción de los medicamentos, ¿verdad? Pero sí van a pasar esto, ¿verdad? Desde la absorción, distribución, metabolismo y excreción. La farmacodinamia les estaba comentando, ¿verdad? Es la rama de la farmacología que estudia la acción de los fármacos y efectos que tienen en el organismo. ¿Cuál es esto? Como les estaba explicando, ¿verdad? La farmacodinamia del antibiótico microorganismo va a ser combatir la infección, ¿verdad? Esto va a venir en la misma bacteria a combatir
ya este mismo microorganismo, ¿verdad? Que se desea curar, ¿verdad? O eliminar de nuestro organismo, ¿verdad? Hasta que se consigue la mortalidad de dicho microorganismo, ¿verdad? En nuestro cuerpo, ¿verdad? Y esa es la farmacodinámica, es la acción que el fármaco va a hacer en nuestro organismo. A continuación les voy a presentar una serie de la clasificación de los medicamentos. Hay muchas más, pero nos vamos a concentrar en la familia de medicamentos que más se administran en salas de operaciones, que son las siguientes, que son analgésicos, anestésicos, antibióticos, ansiolíticos, anticonvulsivos, antidepresivos, antipsicóticos, anticoagulantes, cardiotónicos, coagulantes y dilatadores. Los fármacos pueden ser administrados por las siguientes vías, ya sea oral, respiratoria, rectal, vaginal, cutánea, subcutánea, muscular, o puede ser directo a la circulación sanguínea por la vía intravenosa. Y les voy a hacer mención de otras vías de administración que es importante que nosotros las sepamos. Aquí está un esquema, una gráfica sobre las vías de administración. Tenemos la vía rectal, la vía oral, la vía sublingual, la vía enteral, la vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea, vía oftálmica, vía óptica, vía epidural y vía intraauricular. Aquí estamos viendo la vía parenteral y aquí estamos viendo los diferentes ángulos en los cuales nosotros vamos a colocar la jeringa para administrar en nuestro cuerpo, ¿verdad? Las inyecciones, que va a depender de los grados y según el tipo de medicamento que se desea administrar. Vamos a empezar por la vía intradérmica o cutánea, que eso es tomar el émbulo, o sea, la jeringa, como lo está haciendo aquí en la imagen, es a un ángulo de 10 a 15 grados. ¿Cuáles son esos fármacos que esta vía nos puede servir para hacer una prueba de Mantoux o bien una prueba para ver si de la penicilina, ¿verdad? Para ver si el paciente es alérgico o no a la penicilinasa. Vamos a pasar a la siguiente, que es la vía intravenosa. Es la más rápida por la absorción, ¿verdad? Que va directamente por el torrente sanguíneo y hace más rápido absorción terapéutica, ¿verdad? Y vamos a utilizar un ángulo de 25 grados. Y aquí vamos a administrar los antibióticos, analgésicos y muchos otros medicamentos anestésicos también, ya por ser una vía más selectiva, ¿verdad? Entonces vamos a administrar medicamentos según la notificación o la orden médica, ¿verdad? Vamos a pasar aquí a la siguiente, que es la subcutánea, que es introducir el émbulo o la jeringa a 45 grados, que vamos a tomarlos así con seguridad y firmeza siempre. Tenemos que confiar siempre en lo que estamos haciendo y lo vamos a colocar a 45 grados. ¿Y cuál es la vía subcutánea? Vamos a poner, por ejemplo, la insulina. Entonces vamos a utilizar partes de nuestro cuerpo en la cual van a elegir o va a ser más expuesto
el tejido subcutáneo, pero estas más que todo se van a colocar alrededor del ombligo, ¿verdad? Que es donde la mayoría de pacientes, ¿verdad? Se les administra, ¿verdad? También ahí se pueden administrar también unos analgésicos, pero más que todo se utiliza eh, para administrar lo que es insulina, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta vía? Subcutánea, ¿verdad? Vamos a pasar a la última, ¿verdad? Que es la vía intramuscular. En esta vía se pueden administrar lo que son analgésicos, antibióticos o vitamina, ¿verdad? Y esta vía, ¿verdad? Es colocar aquí la jeringa en un ángulo vertical recto a 90 grados. Entonces aquí se va a elegir, como está diciendo, intramuscular profunda, pero es recomendable, ¿verdad?, de colocar al paciente en posición de prona. ¿Cuál es la posición de prona? La posición de prona es de colocar al paciente sobre una mesa o camilla y nosotros, ya como sabemos, vamos a separar, ¿verdad?, el glúteo en cuatro, ¿verdad?, para colocarla en el cuadrante superior externo. Y entonces vamos a introducir el medicamento. Ya después, cuando nosotros introducimos la jeringa, inyectamos, vamos a jalar un poquito lo que es el émbolo. ¿Por qué? Para ver, pero es nada más una décima, una micra, que se va a hacer, eso nos va a servir para que no, para ver si no perforamos un vasito o otra cosa, ¿verdad? Porque si sale sangre es señal de que perforamos un vasito y tenemos que venir y pinchar otra vez de nuevo, ¿verdad? Entonces, para estar seguro, ¿verdad? ¿Y cuál es la idea de realizar el cuadrante? Es proteger el nervio ciático. ¿Por qué? Porque si lo lesionamos, podemos dejar inválido o sea, al paciente, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer las cosas rápido, pero con seguridad, ¿verdad? Tenemos que estar bastante conscientes de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Vamos a hablar de estas vías que en sala de operaciones es importante que ustedes lo sepan, ¿verdad? La vía, lo que es la vía epidural, intratecal, intraauricular. Estas vías se utilizan para la administración de medicamentos en el sistema nervioso central que atraviesan la barrera hematoencefálica y para conseguir altas concentraciones en zonas determinadas. Es una vía muy riesgosa por lo que puede provocar neurotoxicidad. Y vamos a poner, por ejemplo, en la siguiente imagen vamos a ver esta paciente que está en posición fetal, ¿verdad? Aquí tiene expuesta la médula ósea, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Esta vía nos va a servir para realizar analgesia o bien anestésico, ¿verdad? Y entonces aquí está colocando una anestesia epidural, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar de los medicamentos, ¿verdad? De los analgésicos. ¿Qué es un analgésico? Es un fármaco o un medicamento para la disminución del dolor o eliminación del mismo, sin causar pérdida de la conciencia o el conocimiento. Y por ejemplo, vamos a ver lo que es el ketorolaco. Puede venir con la presión de Torgenal por la marca comercial, pero el genérico es ketorolaco. Vamos a ver el desketoprofeno, el tramador y la morfina. Vamos a hablar de los medicamentos anestésicos.
Es un fármaco que produce la pérdida temporal del conocimiento y sensibilidad del cuerpo. Ejemplos: la lidocaína, o como la conocemos a veces como xilocaína. Esto se utiliza para realizar lo que es anestesia local, ¿verdad? También tenemos lo que es el Propofol, que esto es anestesia general, pero esto va administrado por la vía intravenosa. Tenemos el Seborane. El Seborane es anestésico, pero esto es inhalatorio. Y tenemos la bupivacaína pesada, que también es un analgésico que se utiliza muchas veces en cuando son cesáreas, ¿verdad? Pasamos a los antibióticos. Es un fármaco producido por un ser vivo o derivado que mata el crecimiento de ciertos microorganismos que causan infecciones bacterianas. Si tenemos, por ejemplo, la ceftriaxona, ¿verdad? Que esa es muy utilizada en sala de operaciones por su origen, ¿verdad? Es betalactámico, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, si hay una paciente que presenta alergia a la penicilina, no le vamos a colocar lo que es ampicilina o penicilina, ¿ok? Porque contiene penicilinasa, ¿verdad? Entonces vamos a administrar lo que es ceftriaxona, ¿verdad? Entonces estas son sustancias antimicrobianas que se administran en esas operaciones para impedir, ¿verdad? La infección, ¿verdad? De las heridas postoperatorias, ¿verdad? Tenemos también la ampicilina y la ciprofloxacina, ¿verdad? Los cardiotónicos. ¿Cuáles son estos medicamentos? Es fármaco que se utiliza para aumentar las fuerzas de las contracciones del corazón para acelerar el ritmo cardíaco. Y tenemos, por ejemplo, la epinefrina, la dopamina y la duotamina. Tenemos medicamentos anticoagulantes, que es un fármaco que desacelera el proceso de la formación de coágulos en el cuerpo, antiplaquetario, como por ejemplo tenemos la heparina, la aspirina o ácido acetilsalicílico, que también se le conoce a la aspirina, ¿verdad? Y la protamina, ¿verdad? Que son sustancias que van a producir la anticoagulación, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Si hay muchos electrolitos o muchos trombos en las vías de circulación sanguínea, entonces nos van a administrar estos medicamentos para que barrerá nuestra sangre, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos 3 ejemplos, ¿verdad? De fármacos anticoagulantes. Ahora vamos a hablar de los medicamentos coagulantes. Cuando hay una herida y el paciente está sangrando bastante, entonces se le va a poner un medicamento coagulante, ¿verdad? Que va a ser su efecto, su acción terapéutica de coagular, de hacer la hemostasia, ¿verdad? Para frenar la hemorragia, ¿verdad? Y aquí tenemos la fitonadiona. ¿Qué es la fitonadiona? La fitonadiona es más conocida, o como ustedes la conocen también como la vitamina K. Tenemos la warfarina, que también es un coagulante, ¿verdad? Y es bueno, ¿verdad?, que conozcamos estos medicamentos. Vamos a pasar a la siguiente familia, que son los dilatadores, ¿verdad? Estos dilatadores son hormonas que para ayudar a la madre para que sean más fuertes las contracciones y empiece la aceleración para las dilataciones, ¿verdad? Y esta misma hormona es una sustancia que le va a ayudar a ella
para que le baje rápido lo que es la lactancia materna. Y entonces vamos a poner aquí el ejemplo, que es la oxitocina y la metelgin, ¿verdad? Que son hormonas para ayudar a hacer más fuertes las contracciones durante el parto. Los medicamentos, los ansiolíticos, son fármacos tranquilizantes, psicotrópicos, con acción depresora del sistema nervioso central y disminuir los síntomas de la ansiedad, pero no producir la sedación o sueño, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, aquí la diazepam, midazolam, clonazepam, y estos medicamentos no los vamos a tener así en el stock de medicamentos, sino la mayoría de estos medicamentos que les estoy mencionando aquí lo van a encontrar en lo que es la caja de paro, porque en sala de operaciones tenemos lo que es un carrito o una caja de paro y vamos a encontrar estos medicamentos. Anticonvulsivos, medicamentos anticonvulsivos. Es un fármaco destinado a combatir y prevenir las convulsiones y conjunto de trastornos neurológicos crónicos que tienen en común la existencia de episodios repentinos del sistema nervioso central o sin pérdida de la conciencia, como por ejemplo tenemos la pinotoina, la gabapentina y la pregabalina. Este tipo de medicamentos son, por ejemplo, para las personas que sufren de epilepsia o bien para combatir lo que son dolores así demasiado fuertes. Y eso, como bien lo dice, son depresores del sistema nervioso central, ¿verdad? Pertenecen a la familia de medicamentos controlados, ya que por sus efectos secundarios pueden causar somnolencia, depresión, y otros efectos adversos, ¿verdad? Por eso o pueden acelerar también el sistema cardíaco, o por eso son medicamentos descontrolados y hay que tener cuidado a la hora de administrarlos, ¿verdad? Por eso el médico es el responsable y quien sabe qué darnos y qué no le vamos a dar al paciente. Entonces, aquí les muestro estos tres anticonvulsivos que se los recuerdo repetir: pinotoina, gabapentina y pregabalina. La pregabalina, hay otra muy famosa conocida como lírica, pero su nombre genérico es pregabalina. Y la importancia de los medicamentos que debemos saber, ¿verdad? Los fármacos y el mecanismo. Tenemos que saber esto. ¿Qué es? El mecanismo de acción de los medicamentos, las indicaciones, las contraindicaciones. O sea, vamos a explicar paso por paso. El mecanismo de acción es la familia a la que pertenece el medicamento y para qué nos va a servir. Las indicaciones, eso nos van a indicar en qué pacientes es permitido que se administre este tipo de medicamentos, porque ahí nos va a indicar, ¿verdad?, qué enfermedades va a combatir. Por eso el doctor nos está recetando el medicamento indicado y va a estar contraindicado en personas, por ejemplo, les estaba hablando de la penicilina, ¿verdad? Sus indicaciones es un antibiótico de amplio espectro, y este antibiótico, ¿verdad?, va a ser su acción terapéutica, va a combatir las infecciones, ¿verdad? Y se puede colocar o administrar en pacientes que no son alérgicos a la penicilina. Y las contraindicaciones a este tipo de pacientes no se le puede administrar porque son sensibles o susceptibles a
a tener antecedentes alérgicos a la penicilina, entonces no se lo vamos a administrar. Solo si está indicado, ¿verdad? Pero y para eso existe la prueba de Mantoux también, para realizar la prueba de la penicilina, ¿verdad? Y aquí vamos a tener la vía de administración, es la vía que indicada por el médico para la administración del medicamento. Y la vía de eliminación, ya como le dije, ¿verdad? En la farmacocinética, su mecanismo de absorción, su acción, su transformación y su excreción, ¿verdad? Y los efectos adversos, ¿verdad? Que tienen los medicamentos y el manejo de los efectos adversos y la dosis y titulación. Y eso es importante, ¿verdad? Y le queda como tarea en las clasificaciones de medicamentos que les dejé. Ahí van a ver varios medicamentos. De uno, saquen 3. ¿Por qué es importante que saquemos 3? Por las diferentes marcas comerciales. Porque eso nos pasa muchas veces, que a veces conocemos el medicamento por nombre, pero no por casa comercial. Y tal vez puede hacer que esté frente a nosotros, pero como no conocemos la marca comercial, entonces no leemos la letra pequeñita, ¿verdad? Que es el medicamento, ¿verdad? Que se necesita, ¿verdad? Entonces, esta es su clase por hoy. Espero que aprendan y pues lo tomen en práctica, ya que esto les va a servir mucho a ustedes. Dios les bendiga y hasta la próxima clase virtual.